Gracias a los pastores por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche este mensaje. Va a ser dividido en dos partes. No es algo, típicamente cuando comparto son pocos versículos. Hoy el tema es particular. Va a haber una cantidad enorme de versículos y va a ser en dos segmentos, uno de 45 minutos, después va a haber un receso de 5 minutos, después otros 30, 45 minutos aproximadamente. Es bastante material, pero creo que si en algún momento ustedes han sentido una carga, estrés, si se han sentido burnout o quemados, reventados completamente, este es el mensaje para ustedes que Dios tiene esta noche. Y puede ser desde un pastor hasta una persona que acaba de llegar a la iglesia. Cualquiera de nosotros pasa por circunstancias en el cual de una forma u otra pues al final el estrés o la presión nos exige tanto que nos golpea nuestro ánimo, nuestra parte espiritual, nuestro cuerpo y toda nuestra mente de esa manera. Y esto es algo que en mis 42 años como cristiano he venido recopilando, y en el último tiempo vine y le dije: Dios, necesito ponerlo todavía aún mucho más en práctica, y he visto el poder de Dios de esa manera. Personalmente he tenido 4 momentos en el cual he logrado reinventarme. No sé si profesionalmente ustedes han escuchado ese concepto, que tenemos que constantemente nosotros reinventarnos de esa manera. Y me ha tocado a mí alrededor de unas 4 veces. La primera vez cuando confié en Cristo a los 15 años como mi propio Salvador. Todos hemos pasado por eso, y hay una reinvención, la manera como nosotros conceptualizamos el mundo, nuestra vida, la salvación. Después, a los 22 años, me caso con mi esposa, Kenia, que me acompaña hoy también. Paso de pensar solamente uno solo, de forma egoísta, a formar un equipo, un matrimonio, una familia. Después, alrededor de los 30, 35 años, logré hacer un cambio ministerial hacia la parte de cooperación internacional. Y fue un cambio duro, porque tenía que empezar a competir con personas, colegas que tenían 10, 15 años de experiencia en la cooperación internacional, y yo estaba comenzando de cero. Y cuando yo vi la vida de esas personas, decía: wow, yo no quiero eso para mi propia vida. Mayormente eran personas que tenían 1, 2, 3 matrimonios, se habían divorciado, pasaban con bastante estrés, psiquiatras y todo. Dije yo: ¿cómo yo puedo, Señor, llegar a esas posiciones sin sacrificar mi familia, ni mi relación con Dios, ni mi propia vida de esa manera, en mis principios? Y le pedí a Dios que pudiese darme sabiduría, y que lo que yo había aprendido en la iglesia y los dones que Él había dado, los talentos, pudiera Él maximizar y potencializar, para que lo poco que yo podía dar, eran colegas que estaban trabajando 60, 70 horas a la semana. Y yo dije: Dios, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero dedicar las 40 horas que tengo que dedicarle a mi trabajo, y poder dedicar el resto de mis horas a mi familia, a la amistad, a la iglesia, a lo que considero que es una prioridad. Y no quiero sacrificar eso, pero quiero que esas 40 horas valgan más y tengan más poder que lo que ellos están dedicando 60, 70 horas a la semana. Y Dios hizo, estaría toda la noche contándoles a ustedes profesionalmente cómo Dios hizo milagros impresionantes, posicionando y permitiendo que algo, una acción, pudiera tener un impacto o un efecto multiplicador. Eso fue a los 30, 35 años, tenía mucha energía, y Dios bendijo en ese momento. Y ya pensaba, ahí es donde dice el versículo, que los pensamientos de uno no son los mismos que de Dios, o los planes de uno no son los mismos planes de Dios. Y pensé que nunca más me iba a reinventar en mi propia vida. Y sucedió este año, casi ya llegando un poquito antes de los 60 años, donde Dios dice: ok, después de casi 15 años trabajando en la cooperación internacional, viene Dios y corta completamente todo. Estaba obviamente fuera de Honduras, y se cierran todos los proyectos dentro de lo que es el financiamiento de Estados Unidos. Ahí es donde yo me había especializado, había llegado a posiciones altas que solamente eran para los norteamericanos. Había sido muy competitivo, Dios bendijo de esa manera, y de un solo cortó todo. Y yo le dije a mi esposa: ¿qué hacemos ahora?
y Dios proveyó sabiduría. Y decimos, regresamos a Honduras. Y tengo 6 meses de estar acá en Honduras. Ahorita trabajo como consultor de Naciones Unidas y Dios, en realidad, durante toda mi vida, jamás había estado un solo día desempleado. Dios había tenido la bendición de que cuando terminaba un trabajo un viernes, el lunes ya había sido contratado y de esa manera siempre, con excepción de este año. Cuando sucedió el corte, oramos con mi esposa y ahí sí había quedado desempleado, pero Dios de una forma misericordiosa permitió comenzar a dar clases en un doctorado y después trabajar como consultor de esa manera. Todo eso fue una reinvención donde no lo esperaba y la única manera de nosotros poder salir adelante es confiando en Dios y poniendo en práctica los principios. Creo personalmente que los principios de Dios funcionan dentro de la iglesia, pero donde más uno logra ver el poder de Dios no es tanto en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Yo quisiera animarles esta noche para que podamos nosotros poder pensar que los principios, porque es fácil poder ponerlo en práctica acá, hay sujeción, hay respeto, pensamos lo mismo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, comprendemos la salvación, la palabra de Dios. O sea, hay muchos elementos de mucha similitud y por lo tanto es más flexible o más permitible poder guiar de esa manera. Pero cuando logramos poder poner los principios a prueba en un contexto no cristiano, de altamente competitivo, ahí es donde nuestro liderazgo se ve presionado y donde tenemos que ceder ante Dios y decirle, Dios, no es mi liderazgo, no es mi talento, es tu poder. Y yo quiero que tú puedas maximizar bastante eso. Hay un versículo, y voy a ir bombardeando una cantidad enorme de versículos, es la única manera que pude confeccionar este mensaje, porque esto es lo que a mí me ha ayudado a poder venir, disfrutar la vida en abundancia que Dios nos da a nosotros, liderar y permitir que Dios pueda maximizar y bendecir cualquier cosa que pueda estar teniendo. Y la única manera es con la palabra de Dios, con los principios. No hay otra manera. Podría haber y hay otra manera, pero esa manera, aún como nosotros cristianos, implica un sacrificio y nos quemamos y nos desgastamos completamente. Y Dios no quiere eso. Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo podrá perseguir a una persona a 1000? Y 2, ¿cómo podrán hacer huir a 2000? No tiene sentido. No tiene lógica. Dios a veces no es muy lógico, no es muy razonable. Una persona a 1000, o sea, eso es un disparate, es algo dentro de la categoría de difícil, casi imposible. Y aún todavía 2, debió haber dicho el versículo, 2 persiguen a 2000, pero todavía hay un efecto multiplicador a 10,000. Y eso es lo que Dios hace con nuestras propias vidas. Lo que pareciese imposible para nosotros humanamente, Él logra con poquito hacer mucho. Y lo que el mundo allá afuera, y cuando ustedes y yo vamos a trabajar allá afuera, que nos toca trabajar fuera, lo que hacen, ya sea personas cristianas o mayormente no cristianos, es trabajar 60, 70 horas, manipular el sistema, coaccionar, tener un liderazgo abusivo para tratar de poder llegar a esas cifras que dice el versículo de esa manera. Mi propuesta hoy es, no vayamos por ahí. Obviamente queremos hacer las cosas con los principios de Dios, pero a veces cuando no hacemos la manera como Dios quiere, creemos que podemos alcanzar ese fruto, pero pagamos un precio altísimo por quemarnos y desgastarnos cada uno de nosotros de esa manera. En el mundo allá afuera logran poder recurrir a personas como Michael Porter, gurú número 1 a nivel mundial, donde nos habla mucho de la estrategia, Henry Mitzberg, Sun Tzu, el arte de la guerra y muchos otros autores que nos hablan de poder ser estratégicos. Dios es el máximo estratega. Y cuando nosotros logramos posicionarnos en las Escrituras, y nuevamente, no solo estoy hablando del enfoque aquí en la iglesia. Mi esposa, que está en la parte de atrás, por años estuvo usando anteojos solamente para poder leer de cerca. Y hace como unos 2, 3 meses atrás fue al doctor y le dijo, lo siento, ahora tienes que usar anteojos
permanentes para ver de lejos y para ver de cerca. Nuestra fe, y a ella le costó, 3 días estuvo batallando con su propia mente, porque su mente le decía, quítate los anteojos, esa no es la manera de poder ver. Toda su vida había visto de una manera. Y ahora el doctor le dijo, su mente tiene que básicamente aceptar los anteojos 24/7. Nuestra fe a veces creemos que es solamente de un poquito como tenía los anteojos mi esposa antes, solo para leer un poco. Creemos que la fe solamente es para el domingo, para una reunión de lunes, para cuando tengo que aconsejar a alguien. Nuestra fe es 24/7. Cuando tú solamente aplicas la fe para una reunión de iglesia, el grupo de crecimiento, o cuando vas a orar por los alimentos y el resto no aplicas los principios bajo fe, ahí es donde viene el desgaste, porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, tratando de poder llegar a ese fruto, de poder vencer a 1000 o a 2000 de esa manera o a 10,000 de esa manera. Y no va a funcionar de esa manera. Tenemos que aplicar la fe en 24/7 en nuestra propia vida para poder ver los resultados. Hace años atrás en Guatemala tuve una reunión con la Cooperación Internacional. Había mucha gente, invitaron a algunos empresarios, a algunos emprendedores. Y cuando tocó para el almuerzo, me senté con 8 o 10 personas y la persona que tenía a la par era un emprendedor del altiplano occidental, pegado con México. Y comienzo yo a hablar con él. Y él no era cristiano y lo que él me dijo caló en mí y dije yo, si él tiene este tipo de convicción, ¿cuánto más yo debo de tener la convicción en los principios? Y él me dijo, yo tuve un emprendimiento, he sido agricultor y fracasé, entré en bancarrota y estaba en mis últimas y no sabía qué hacer. Y a pesar de que no tenía dinero y me había declarado en bancarrota, vi que había un curso online de una persona en Sudamérica. Pagué $2,000, que, o sea, hoy en día hay muchos cursos gratis, pero pagó $2,000 y tomó todos los cursos para poder administrar bien su negocio. Administración, finanzas, recursos humanos, calidad, todo. Y lo que dijo es, yo voy a pagar $2,000 y voy a aplicar al 100% ciegamente lo que esta persona me dice. Y eso fue lo que hizo. Y cuando estaba sentado ahí, solo por haber aplicado eso, ya había salido de la bancarrota, se dedicó a otro negocio ahí de agricultura y estaba exportando $1,000,000 en exportación a Estados Unidos. Y eso no fue lo más impresionante. Lo que más me impresionó fue lo que me dijo. ¿Y sabe qué, Alejandro? Me dice, no me importa, yo puedo entrar en bancarrota mañana y no le tengo temor. ¿Sabe por qué? Porque conozco los principios. Así me levanto. Yo fracaso mañana, conozco los principios administrativos, los pongo en práctica y van a funcionar. Y yo les tengo hoy en la noche una pregunta. Ustedes y yo conocemos los principios de Dios. Y no solamente es para un negocio, es para la familia, para una nación, para nuestra propia vida, a nivel personal, espiritual, emocional, matrimonial, con nuestros hijos, todo. Ahí tenemos el manual. Tenemos la capacidad de poder decir como esta persona, no me importa, yo puedo golpearme, puedo fracasar, puedo haber tenido un daño severo en el matrimonio, pude haber tenido un impasse con mi hijo, mi trabajo, perdí mi empleo, me fue mal en esta, tuve una mala experiencia, pero podemos decir nosotros hoy, no me importa, yo conozco los principios de Dios, sé que los pongo en práctica y voy a obtener los resultados. Ese es el tipo de convicciones que deberíamos de nosotros poder tener y poder decir, Dios, yo quiero que tú puedas hacer eso en mi propia vida. Todo el mundo, el universo funciona en leyes. Einstein dijo, quiero conocer cómo Dios hizo el universo. Y lo que Einstein, el científico Einstein, trató de hacer es poder entender lo que había en el universo para después posteriormente controlar y poder producir predecibilidad de tal manera que pudiese enviar cohetes al espacio, etcétera, etcétera. Hay un verso en Job, capítulo, va a salir ahí 33, no lo tengo acá, pero ahí lo van a tener en pantalla, donde dice 38-33, ¿conoce las leyes que gobiernan el universo? O sea, casi Einstein lo que está ahí. Y Job fue el primer libro escrito en la Biblia.
No fue Génesis, obviamente es el primer libro, pero el primero es una joya literaria, es Job. Y viene Job y escribe, conoces las leyes que gobiernan el cielo. Y después dice la pregunta, ¿puedes controlar su potestad en la tierra? Tenemos la capacidad de nosotros poder venir, Dios, ¿qué fue lo que tú hiciste allá afuera? Están los principios bíblicos y tengo yo la capacidad, como hijo de Dios, de poder venir y ponerlas en práctica acá y tener un resultado similar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Pero claro, tenemos que conocerlo. Hay diferentes tipos de leyes. Están las leyes que nos dio Dios a través de Moisés. Dice Deuteronomio que si las ponemos en práctica, seremos bendecidos. Las leyes que Dios puso ahí en el Antiguo Testamento fue para nosotros disfrutarlas. Dice Salmo 119 que si tu palabra no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese perecido. Así que la ley nos permite poder obtener esas bendiciones por parte de Dios. Pablo después dice que nos inclina y nos empuja hacia Cristo, donde nosotros podemos gozar de la bendición de Dios de esa manera. Están las leyes de Moisés, están obviamente la ley del pecado, que ahí vamos a hablar un poco de eso y cómo eso nos sigue afectando como cristianos. Y está la ley del Espíritu, que ahí es donde está el reto que quiero yo ponerles acá. Estás liderando en cualquier área de tu vida con la ley del Espíritu. Y a veces como movimiento, Gran Comisión, y hablábamos en la cena ayer con el pastor Alfonso y el pastor Denis y todo, a veces como movimiento, claro, no somos pentecostales y todo, pero puede ser que hayamos sacrificado todo lo que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, hace en la vida de un cristiano, todo porque sencillamente, obviamente, sabemos que no somos pentecostales de esa manera o carismáticos. Ellos tienen su manera de poder expresar y creer eso, pero yo quisiera proponerles a ustedes, podemos nosotros tener una experiencia verdaderamente como Dios dice, manteniendo nuestra doctrina, pero experimentando algo totalmente diferente, que nos permita no desgastarnos, no quemarnos, no frustrarnos y entrar en ese modo donde la gente entra. Recuerdo que estaba dirigiendo un proyecto de $100 millones. Había una presión bien fuerte, tenía mis gerentes. Las 2/3 partes de los gerentes estaban con tratamiento psiquiátrico por la presión. O sea, teníamos unas metas bien fuertes y la presión estaba ahí. Y por más que yo trataba de liderarles y por más que trataba de darles un buen ambiente, o sea, la presión estaba ahí, el donante nos estaba pidiendo resultados y había que tenerla. Y 2/3 partes de los gerentes míos tenían que estar con tratamiento psiquiátrico para mantener el ritmo de trabajo de esa manera. Eso es lo que el mundo está acostumbrado a hacer allá afuera. Ustedes y yo tenemos el poder de Dios en nuestra propia vida, tenemos los principios que podemos dar más que eso y no necesitamos un tratamiento psiquiátrico. No es que estoy hablando mal del tratamiento psiquiátrico, pero el poder de Dios nos permite a nosotros poder superar todo eso de esa manera. Así que poder nosotros liderar, transformar con la ley del Espíritu que dice Pablo, marca la diferencia en cada una de nuestras propias vidas de esa manera. Claro, la gente ha acostumbrado a poder obedecer a Dios y sucedió en el tiempo de Jesús, donde se volvieron fariseos, hipócritas, se volvieron expertos cumpliendo la ley, pero no cumplieron lo más importante, amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Podemos nosotros implementar disciplinas, hábitos, donde podamos llevar nuestra vida cristiana de forma orgánica, natural, no impositiva, no porque tiene que ser así, sino que si es orgánico, sistémico, es que fluye completamente. Y yo no tengo que esforzarme, es Dios el que hace la obra en mi propia vida. De eso trata, puede ser cualquier posición pastoral donde, y nuevamente peor, en el lugar de liderazgo, porque el lugar de liderazgo es transformar vidas. Es tratar de poder dar un mensaje, un liderazgo, poder aconsejar para que las vidas puedan ser transformadas. Eso no es un trabajo común y corriente. Requiere un poder sobrenatural para que pueda suceder eso. Y a veces nos frustra porque a veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero no en el liderazgo del Espíritu que verdaderamente sucede. Ahí es donde tenemos que obviamente cambiar un poquito nuestra mentalidad. Todo surgió en el paraíso.
Cuando Adán y Eva pecan, miren lo que sucede. Todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Adán y Eva, y cuando nosotros crecemos con un cuerpo y con un alma. El cuerpo es fácil poder identificar, el alma es el asiento de nuestras emociones. También no solo eso, es nuestro intelecto y nuestros pensamientos y es nuestra voluntad. A veces en el Antiguo Nuevo Testamento, a veces alma se refiere a espíritu y todo depende del contexto, pero somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra vida siempre ha sido controlada por el alma y por el cuerpo. El alma le dice al cuerpo, ok, tú vas a hacer esto de esa manera. Cuando recibimos a Cristo en nuestra propia vida, viene el nuevo espíritu y lo que Dios hizo en Adán y Eva fue desde el inicio, el espíritu se relaciona con Dios, el alma está entre medio del espíritu y el cuerpo y permite que el cuerpo obedezca al alma al espíritu y obviamente nuestro espíritu a Dios. Pero todo eso se rompió. Cuando Adán y Eva pecan, se distorsiona en la conceptualización de Dios y de ellos mismos. De hecho, dice que tenían vergüenza, tenían temor, miedo. Cuando ustedes y yo tenemos temor, miedo, es porque está nuestra naturaleza pecaminosa surgiendo todo su potencial completamente. Pero cuando andamos en el Espíritu y conocemos nuestra posición en Cristo, ya el temor o el miedo va desvaneciendo completamente. La frustración, la decepción, todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va transformándonos y nos va cambiando completamente de esa manera. Entonces, cuando nosotros venimos y le decimos al alma, hey, tú vas a obedecerle a Dios. El alma quiere rebelarse con el cuerpo porque no están acostumbrados. Todo el disco duro ha dicho el alma, hey, pero mi intelecto, mi raciocinio, mi mentalidad, mi lógica me dice que esta es la manera. Pero el Espíritu dice, no, vamos a obedecer a Dios de esa manera. La intención es que nosotros podamos ceder. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Primera de Corintios 15:31. Cada día muero. Luchar en nuestras propias fuerzas para una santificación o para vivir una vida cristiana correcta es lo peor que puede haber. Tenemos que dejar lo que el Espíritu de Dios pueda hacerlo en nosotros. Si lo tratas de hacer en tus propias obras, en tus propias fuerzas, te vas a frustrar. Pero entonces por eso que Pablo viene y dice, hey, cada día yo muero. Podemos tener 5 años, 1 año, podemos tener 40 años, 50 años de ser cristianos. Y la dinámica tiene que ser todos los días, cada día yo muero. En mi tiempo con el Señor compartía con Alfonso y con Denis. Yo no voy a un trabajo, o sea, no me tengo que levantar temprano, pero tradicionalmente me levanto a las 5 de la mañana y trato de tener ese tiempo a solas con Dios. Y mis oraciones han cambiado increíblemente y les voy a decir por qué. Antes oraba mucho por peticiones, mi familia, mis nietos, etcétera, la iglesia, cosas, pero había mucha petición. Desde que adopté y Dios puso estas comisiones, mi posicionamiento en Cristo y todo lo que le había hecho, del 100% que yo lo oro, solamente un 5% es en peticiones. Al final le digo, Dios, tú ya sabes cuáles son mis peticiones y hazte a cargo de eso. Y el resto solamente es poder adorar los atributos de Él y mi posicionamiento en Cristo y lo que el Espíritu está haciendo en mi propia vida. Y en eso estoy esa hora que estoy ahí. Y obviamente leo las Escrituras. No tengo que levantarme tan temprano de esa manera, pero es algo que el Espíritu me propicia para poder hacerlo y lo disfruto increíblemente. Y ahí hay poder de esa manera. Jesús dice lo siguiente en Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame. El problema es que ustedes y yo no tenemos nuestra relación devocional con Dios y no renunciamos. ¿A qué renunciamos? A nuestra carne y nuestra alma. El alma se levanta, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra carne dice, yo voy a mandar hoy. Y la única manera de decirle, lo siento mucho, tú no mandas hoy, yo hoy muero en la cruz, decido, me rindo a ti y permito que sea el Espíritu que pueda guiar para adorar a Dios.
Si esa actitud no está constantemente en nosotros, vivimos de derrota en derrota en derrota y después queremos vivir la vida cristiana en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, y ahí nos vamos a desgastar, nos vamos a frustrar completamente. Tenemos que venir y cambiar totalmente eso. Podemos entrar en un legalismo, no nos va a servir nada de eso. Creemos que en las cosas básicas, como usar una computadora, el celular, no necesitamos a Dios de esa manera. Creemos que solamente en cosas súper grandes, difíciles, imposibles, ahí sí necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en las cosas muy básicas hasta lo más imposible. Es dependiendo de la percepción que nosotros tenemos. Si tenemos una percepción que en mi carne, en mi fuerza, yo puedo hacer algo y el resto, esas cosas imposibles, se lo dejo a Dios, es una mala percepción. Dependemos de Dios completamente. Juan, en el capítulo 3, dice que todo lo que el hombre o el ser humano recibe proviene del cielo. Y le agradecemos a Él por lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros de esa manera. Entonces, para poder liderar nuestra vida, nuestra familia, matrimonio, nuestro negocio, puede ser en tres maneras. La ley de Moisés, hay bendición y todo, pero si quiero hacerlo ahí, pues tengo que hacerlo en mis propias fuerzas. La ley del pecado, terrible. La ley del espíritu, mucha bendición. De hecho, hay otras iglesias que no creen lo que nosotros creemos, o hay deportistas que tienen un autodominio y dicen en su mente, en su intelecto, le dicen al cuerpo, tú vas a hacer ejercicio y lo haces. Y lo hace y tienen buenos resultados. Porque están acostumbrados a que su mente, su alma, le obligue al cuerpo a hacerlo. Y están en esa rutina de esa manera. Hay un desgaste completamente. Y tienen que hacerlo continuamente y está ahí ellos batallando. Es muy diferente cuando le decimos, Dios, hazlo tú. Hazlo tú. Lleva mi matrimonio, lleva mi vida, lleva mi trabajo, multiplica lo que otros están haciendo 60, 70 horas o lo que están manipulando, haciendo mandracadas o robando. Dios multiplica esto y bendícelo. Y es increíble cómo Dios bendice exageradamente. Y lo primero que Dios hace antes de poder transformar alrededor nuestro es transformar nuestro propio corazón de esa manera. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Palabra viene de nuestro propio intelecto, de nuestra propia alma. El poder transformador de una sociedad, de nuestro grupo de crecimiento, familia, no viene de nuestro intelecto. Lo había compartido anterior y siempre lo creo. Si la preparación de este mensaje solamente fue un ejercicio intelectual, de nada sirve. Si no me acercó este mensaje, o cuando yo escucho a Dios y tengo una relación más íntima con Dios, fue un tiempo perdido de esa manera y solamente fue intelectual para satisfacer ¿a qué? A mi propia alma, que no está sujeta al Espíritu de Dios. Yo tengo que decirle todos los días a mi alma, hey, no eres tú el que está mandando, porque el reino de Dios no consiste en palabras, en nuestros ejercicios de artimañas, estrategias, esto. Dios usa eso, pero consiste en el poder de Dios. Y cada uno de nosotros desea poder caminar diariamente en el poder de Dios y que Él haga lo extraordinario, lo milagroso y lo sobrenatural, aún dentro del contexto de la iglesia. Pero como estamos acostumbrados a que nuestra mente, intelecto nos diga otra cosa, creemos que el poder solamente lo vemos de vez en cuando ahí. No, el poder de Dios deberíamos de estar experimentándolo continuamente en nuestra propia vida. Así que podemos tener una buena motivación, pero el mecanismo puede ser equivocado. Puedo tener una buena motivación en servir a Dios, pero el mecanismo de usar mi carne, que es mi mente, no solo es el cuerpo, es mi mente, es el malo. Cuando el rey David quiso trasladar el arca del pacto hacia Jerusalén, tuvo una buena intención, una buena motivación, pero utilizó el mecanismo equivocado y murió gente, a pesar de que tuvo una buena intención. Gente muere espiritualmente cuando tenemos buena actitud, buena motivación, pero utilizamos un mecanismo que es de la carne. Y la carne siempre hemos creído que es la lujuria, el chisme, eso es carne. Pero el alma también está influenciada por la carne.
Pensamos que nuestro intelecto no está lleno de toda esa cantidad enorme de artimañas del mundo, nuestros sentimientos y emociones. Y cuando tratamos de darle ese matiz o ese toque espiritual a eso, es ahí donde el diablo nos engaña completamente. Tenemos que quitar eso y permitir que sea la ley del Espíritu que pueda guiarnos de esa manera. Miren lo que dice Romanos 8:29. Dice, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados. ¿A qué? A la imagen del Hijo, de Cristo. Ustedes saben que nuestra prioridad número uno, y lo digo con mucho cuidado esto, no es reunirnos, no es formar una iglesia, no es dar el evangelio, no es disfrutar el mundo. La principal responsabilidad y misión en esta tierra es ese versículo: ser semejantes a Cristo. Cuando Adán y Eva fueron creados, nuevamente volvemos de nuevo al paraíso, hubo el pecado. Dice la Biblia que fueron creados a imagen y semejanza del Padre. Cristo estaba ahí y fueron creados a imagen y semejanza de Cristo. Y esa fue distorsionado la imagen de Cristo en ellos y de Dios, y eso lo hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida. Y ahí es donde tenemos muchos problemas de concepción de perdón, de misericordia, de amor, compasión, porque tenemos una distorsión equivocada de Dios y de Cristo en nuestra propia vida. Y lo que tenemos que hacer es que rendirnos. Alma, cuerpo, tú no mandas hoy. Hoy es el Espíritu de Dios en mi propia vida para que Cristo pueda ser mostrado en mi propia vida en cada uno de nosotros. Adán y Eva lo perdió en el paraíso. Cristo lo rescató por nosotros también de esa manera. Miren lo que dice Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Claro, morimos, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Y quién es entonces viene nuestra nueva vida, que nos da la nueva criatura, Dios? ¿Y qué es lo que sucede? Dice que tiene que estar escondida detrás de Cristo. Para que ustedes y yo podamos impactar en la iglesia, en grupo de crecimiento, en nuestra familia, en cualquier lugar. No es Alejandro con mis talentos o el conocimiento, los títulos. Ahí me voy a quemar y voy a dar un fruto totalmente temporal y bien limitado de esa manera como el mundo lo hace. Cristiano Ronaldo y todos ellos hacen ejercicio, mantienen fit su cuerpo y esa es la manera como lo hacen. Si lo quiero hacer en mi propia carne, termino siendo igual que ellos o profesionales que hacen millones y millones. Cuando le digo, Dios, hoy me rindo a ti, hoy diariamente lo hago y permite que la gente pueda ver a Cristo en mi propia vida. Que no sea a mí, sea Cristo. Es increíble lo que sucede de esa manera. Hace poco, que llegamos 6 meses atrás con mi esposa, tenemos una casa que teníamos en Tegucigalpa. Por años han estado los vecinos tratando de conformar un patronato. Ustedes los que han estado involucrados en eso saben que es complicadísimo. Y quedó acéfalo completamente un vacío por varios meses. Y llegamos y se nos acercó un grupo de vecinos y pidieron que yo pudiese ser el presidente del patronato para conformarlo. Ya una persona que vive cerca por ahí, dentro de la iglesia y todo eso, me dice, Alejandro, no vayas a tomar eso, te van a despedazar, te van a quemar, te van a hacer eso y lo otro. Cuando yo tomé, le agradecí el consejo, cuando estoy con mi esposa ahí, está el grupo de vecinos diciendo, y yo les digo, pero están ustedes acá por años. Y dicen, no, tiene que ser usted. Y yo estoy orando, y mi esposa está ahí, y mi esposa, te dije, ¿verdad? Yo sé que ella me estaba diciendo, te dije, ¿verdad? Que viniéramos a esto y iba a suceder esto. Y dije, para eso estamos, para poder dar luz y guía. Y a pesar que no eran cristianos, dijo, son ovejas que no tienen un líder. Y lo que yo le pedí al Padre es, Dios, que puedan ver a Cristo en mi propia vida, no a Alejandro, con ningún talento, habilidad, nada de eso. Que sea Cristo el que pueda impresionar, impactar de esa manera. Dice Colosenses 3:3, le dije Efesios 2:6, dice, y nos quedan 10 minutos, hay un break y después pasamos a lo otro. Dice Efesios 2:6, dice lo siguiente, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los que han estudiado la física cuántica, siempre se creyó los griegos que el átomo era lo más pequeño. Obviamente están las subpartículas atómicas, los cuarzos, que son más pequeños que el átomo.
Y dentro de la física cuántica, que a Einstein no le gustaba porque no tenía sentido lógica, un objeto, un cuarzo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y en forma física como un bloque y esto en onda. Eso es totalmente ilógico. Cuando hablaba con Nelson de este versículo bíblico, Nelson me dice, eso es física cuántica, me dice. Incomprensible. Estamos acá en tierra físico, pero dice Pablo que estamos en lugares celestiales allá con el Padre. Yo les hago la pregunta, ¿qué es más real? ¿Lo que está allá o lo que está acá en nosotros? Nuestra alma y cuerpo nos dice que lo real es esto. Pero a medida que nos vamos compenetrando con Cristo, y es Cristo más el que, y nosotros estamos escondidos y Cristo el que se muestra, la realidad del reino de Dios y esa realidad espiritual es mucho más real que lo que nosotros estamos experimentando acá. Física cuántica, de una forma u otra, Pablo ya lo estaba describiendo en Efesios de esa manera. Nuestra fe, que para mí la definición de fe es ver como Dios ve, eso es todo. Si no tenemos fe es porque estamos viéndolo con nuestros propios ojos. Si tenemos fe, lo vemos como Dios lo ve. El problema es que nuestro intelecto, alma de nuevo y nuestro cuerpo nos pasa bombardeando con un humanismo increíble y cosas del mundo. Pero Dios dice que quiere podamos hacer alto a eso y podamos elevarnos a tener una visión totalmente de fe de esa manera. Así que estamos sentados obviamente en lugares celestiales y no solamente son esos Marvel con los universos paralelos. Pensemos, cuando yo oro a las 5 de la mañana y nuevamente mis oraciones son en los atributos de Dios. Y es una delicia porque nos da una paz cuando Dios es soberano, es misericordioso, Él es justo. Si alguien nos hace una injusticia, Él es justo. Y si va a darle a alguien algo de un castigo, Él no va a dar ni un poquito menos ni un poquito más porque Él es justo, Él es santo. Dice la Biblia que Él es bueno. Cuando habla bueno no es de acuerdo a nuestra propia conceptualización de bueno. Es bueno, santo, o sea, está ahí en lo bueno. Y Él dice que Él es bueno con nosotros y con nuestros hijos. Cuando yo tengo esa percepción de Dios y sucede algo que supuestamente es malo, yo digo y automáticamente el Espíritu me está diciendo, Alejandro, tu carne, tu alma te está diciendo mente que es malo. Pero el Espíritu me está diciendo, eso es buenísimo. Y he visto cómo mi mentalidad ha ido cambiando. En el momento que más, nuevamente, nunca había quedado desempleado. Cuando me cortaron y después tuve que despedir casi 105 personas del proyecto que estaba gerenciando, quedé desempleado, nunca me había sucedido. Y jamás había sentido tanta paz espiritual en mi propia vida, le dije a mi esposa. Es totalmente ilógico. Si tengo estabilidad laboral, tengo paz. Si estoy desempleado, no debería de tener paz. Y si nunca había quedado en toda mi vida desempleado, debería haber estado exageradamente ansioso. Y tenía paz. Solamente Dios podía dar eso. Eso es lo que Dios hace en nuestra propia vida. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Ustedes saben que el embajador tiene toda la potestad, la autoridad del presidente que representa y del Estado que representa. Y si somos embajadores de Cristo, que es otro reino que está superior, nos comportamos de esa manera. Cuando en mis oraciones estoy yo orando todas las mañanas, ha ido cambiando. Y ha sido el Espíritu de Dios que antes pasaba orando solo en las peticiones y ahora no me queda tiempo. Y le digo, Señor, tú ya conoces cuáles son las peticiones y las necesidades de mi familia, ya hazte a cargo de eso. Ya no me da tiempo. Empiezo a deleitarme en la presencia del Padre, en sus atributos y en mi posicionamiento en Cristo. Dice nuevamente que soy embajador y voy a hablar otros posicionamientos también. Estoy sentado allá con el Padre, con Cristo. Todo eso me permite a mí cambiar la perspectiva y empezar a ver el reino de Dios en poder y no en palabras o en lo del ser humano como lo hace de esa manera. Porque obviamente mientras más pensamos como el mundo, obviamente eso nos va a influenciar. Y los psicólogos hablan de un término que se llama
percepción selectiva. Uno ve lo que quiere ver. Jesús dijo, el que tiene ojos que vea y que tiene oídos que escuche. Los principios universales de Dios están ahí. ¿Tenemos la capacidad de ver todo eso o no? Si estamos acostumbrados a usar nuestro intelecto, el alma y nuestro cuerpo, todo eso va a pasar por encima. Es como dicen los psicólogos, cuando de repente quieres comprar un carro negro deportivo y marca Toyota y con estos aros de esa manera, sales a la calle, ¿qué crees que ves en la calle a cada rato? Un carro deportivo color negro, Toyota. Y dice, wow, ¿se habrá dado cuenta la gente que yo quiero comprar un carro de eso? No, sencillamente es percepción selectiva que de repente puse en mi mente eso y eso es lo que empecé a ver. Voy a leer un verso después, pero por más que seamos cristianos y somos inmaduros, dice Pablo que no hay diferencia entre una persona esclava y una persona inmadura. Podemos tener 30 años de ser cristianos y somos inmaduros porque no tenemos nuestra relación con Dios devocional, creemos que tenemos que hacerlo en nuestra propia carne, en nuestra mente, en nuestras propias fuerzas y terminamos siendo un esclavo del pecado de esa manera y nos preguntamos, ¿por qué si soy cristiano estoy sirviendo a Dios y le amo? ¿Por qué tengo esta carga y me siento frustrado, decepcionado, desmotivado? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a tu propia manera, no en la ley del Espíritu. No estás liderando en la ley del Espíritu de esa manera. Así que eso no debería cambiar totalmente. Filipenses 4:13 dice, todos lo sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creemos eso. Creemos que todo lo puedo en Cristo. Todos los días yo recito todos estos versículos. Estos versículos tengo bastante tiempo, los empiezo a recitar y los empiezo a crear y a apropiarme completamente. Y le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me tuve que reinventar, me metí en otros temas profesionales que tenía años de no hacerlo. Y le dije a mi esposa, estoy asustado porque obviamente el nivel competitivo es alto. Ya tenía 15 años de no tocar esos temas y me toca reestudiarlos nuevamente. Y el versículo que yo agarré es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dije, Dios, dame tu fortaleza, dame tu sabiduría, hazlo para que pueda funcionar. Pero nuestra mente es diferente. La vez pasada en Tegucigalpa, la iglesia, y termino acá y vamos al break, invitaron a dar una charla matrimonial con mi esposa y estamos ahí y después hubo un tiempo de preguntas y respuestas al final. Y viene alguien y me pregunta, Alejandro me dice, ¿qué posición de liderazgo tenés en la iglesia para venir a hablarnos acá? Así de un solo, ¡pa! Me empecé a reír. Número uno, no tengo ninguna posición. No tengo. Le digo, mi posición es en Cristo y es suficiente. Y tengo el poder del Espíritu Santo, eso es suficiente. La concepción de ese líder era que yo tenía que tener una posición puesta por el ser humano para poder creer y hablar con propiedad. La posición de cada uno de nosotros es en Cristo, que ya fue dada. Y el poder nos la da el Espíritu Santo a diario. Y pude yo contestarle eso porque eso es lo que yo creo y eso es lo que la palabra dice. Pero va a haber muchas personas que nos van a poner a prueba constantemente, diciendo otra cantidad enorme de cosas que tal vez hemos fallado acá y no tenemos propiedad para poder hablar un tema de esa manera. No hagan caso de eso. Eso es lo que el diablo quiere hacer en nuestra propia vida. Tenemos que cambiar completamente de esa manera.